Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios te bendiga. Mi nombre es Rafael Arana y te doy la bienvenida a este canal de devocionales en espíritu y en verdad. La Biblia dice en Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Te doy los buenos días. Hoy quiero hablarte de un tema que lleva por título Dando a luz al propósito divino. El título del tema de hoy es Dando a luz al propósito divino. La Biblia dice en Isaías capítulo 66, verso 9: Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que puedo saber cuál es mi propósito? ¿Quién es el que da a luz al propósito que tengo aquí en la tierra? Quiero decirte que el propósito de Dios en nuestra vida no es un accidente ni un producto de la casualidad. Desde antes de nacer, Él nos formó con un plan específico y eterno. Eso significa que tu existencia no comenzó el día de tu nacimiento, sino en el corazón de Dios desde la eternidad. Sin embargo, todo propósito de Dios necesita ser gestado, necesita ser cuidado y después dado a luz. Tal como una mujer atraviesa dolores de parto antes de ver a su hijo en sus brazos, así también el creyente atraviesa procesos, luchas y temporadas de espera antes de ver manifestado el plan divino. La Biblia es clara: lo que Dios siembra inevitablemente dará fruto, pero el nacimiento implica perseverancia, fe y obediencia. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiero hablarte de 3 principios para dar a luz al propósito divino que tienes. Ese propósito divino que Dios ha puesto en ti. El propósito divino se concibe en intimidad. Un hijo no se concibe en público, sino en un lugar de intimidad. Y es lo mismo que ocurre con el propósito de Dios. Esto no nace en medio del ruido, sino en los momentos secretos de comunión con el Padre. Habacuc, el profeta, esperó en la torre de vigilancia para oír la voz de Dios, y allí fue impregnado con la visión divina. Si descuidamos la intimidad con Dios, no podremos concebir su plan en nosotros. La oración, la meditación en su palabra y la adoración son el vientre espiritual donde Dios deposita sus sueños en nuestro corazón. Y sé que muchos se frustran porque quieren ver fruto sin primero pasar por el proceso de concebir en lo secreto. Quiero repetirte esto de nuevo. Muchos de nosotros vivimos buscando fruto, buscando dar fruto, que seamos fructíferos, que podamos ver físicamente el fruto de Dios en nosotros. Pero no podemos ver fruto sin primero pasar por el proceso de concebir en lo secreto. Quien se esconde de Dios, quien se esconde en Dios en lo secreto, recibe lo eterno. Y lo que Él nos entrega en esa intimidad, el enemigo no lo podrá robar. Pregúntate esta mañana: ¿qué tanto tiempo paso a solas con Dios para engendrar ese propósito en mí? Esa pregunta es para ti esta mañana. Quiero decirte que el propósito divino atraviesa dolores de parto. Toda mujer que está a punto de dar a luz experimenta dolores. Esos dolores que anuncian que la vida está a punto de manifestarse. En lo espiritual sucede igual. Antes de ver el cumplimiento del propósito,
atravesamos luchas, pruebas y aparentes retrasos. El dolor no es señal de abandono, sino de proximidad. Cuando más difícil se vuelve la prueba, más cerca estás de ver el cumplimiento. Dios usa el quebrantamiento para pulir tu carácter, para remover esa autosuficiencia que tienes en ti y para hacerte depender absolutamente de Él. Sin dolor no hay madurez, sin presión no hay formación, sin lágrimas no hay cosecha de gozo. Estos dolores de parto son temporales, pero el fruto será eterno. No temas si hoy sientes cansancio. El Espíritu Santo es tu partera divina, el que te acompaña en medio del parto para asegurarte que lo que Dios empezó en ti llegará a nacer. Gloria a Dios. Y por último, el propósito divino se manifiesta para la gloria de Dios. Cuando finalmente el propósito se cumple, el riesgo más grande es creer que fue por nuestra fuerza o propia capacidad. Pero la palabra es clara: lo que nace en nosotros tiene como fin dar gloria al que lo concibió. La palabra dice que el dolor de parto de Sión terminará en liberación y redención, porque el nacimiento del propósito trae fruto no solo para el que lo recibe, sino para todo un pueblo. Tu propósito no es un trofeo personal, sino un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Al manifestarse, tu vida se convierte en una señal para otros que Dios cumple lo que promete, que nada es imposible para Él y que su palabra nunca vuelve vacía. El propósito que Dios gesta en ti siempre tendrá un alcance mayor que tu propia vida. Es semilla de transformación para ti y para tus generaciones. Amado hermano, amada hermana, esta mañana quiero decirte que dar a luz el propósito divino no es fácil. Implica intimidad, paciencia, dolor y perseverancia, pero es seguro. Lo que Dios ha concebido en ti no quedará estéril, porque Él es fiel en cumplir lo que prometió. Si hoy sientes que estás en medio de esos dolores de parto, no renuncies, porque estás más cerca del alumbramiento de lo que imaginas. Padre, esta mañana reconocemos tu poderío, reconocemos que no somos gente, no somos hijos sin propósito en esta tierra. Nosotros tenemos un propósito divino, tenemos un propósito en esta tierra. Así lo dijo el profeta, Señor. Antes de que nos formases en el vientre, tú ya nos habías conocido. Y antes de que naciéramos, tú ya nos habías apartado, Señor, para un propósito poderoso aquí en la tierra, Señor. Así lo creo esta mañana, Señor, que todo el que escucha este audio, Señor, tiene un propósito divino en la tierra, Señor. Tú que escuchas este audio, quiero decirte que si el diablo te ha engañado con una falta de propósito, si el diablo te ha hecho sentir que eres un desecho, si el diablo te ha hecho pensar que eres inútil, se ha roto y quebrantado ese pensamiento en el nombre de Jesús. Tú eres útil, tú tienes propósito en Dios, tú eres instrumento útil en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos formaste con un propósito eterno. Aunque los procesos sean difíciles y los dolores sean intensos, hoy nos levantamos en la fe para creer que tú eres fiel para dar a luz lo que has sembrado en mí. Dame fuerzas en medio de la espera, danos fe en medio de la batalla, para que el día de la manifestación pueda reconocer que todo fue por tu gloria, en el nombre de Jesús. Job capítulo 42 verso 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Padre, te adoramos. Señor Jesús, te adoramos. Espíritu Santo, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.